Pues muchísimas gracias, primero a Opromar por haber organizado esta jornada. Creo que, como ya ha mencionado el ministro y ha mencionado el gerente de Opromar, Juan Carlos Martín, era muy necesaria para establecer un vínculo presencial, primero, de diálogo, segundo, y de futuro, en tercer lugar, entre todos nosotros. La línea de actuación que llevamos dentro del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y de la Secretaría General de Pesca es la vía del diálogo total y absoluto con el sector privado, en trabajar conjuntamente con vosotros para adecuar la base legislativa que tenemos en este momento, gracias, a las nuevas situaciones y las nuevas circunstancias que voy a presentaros en definitiva. El repaso de mi intervención va a ser relativamente esquemático en tres ejes. La situación actual, dónde estamos con la situación del nuevo Fondo Europeo Marítimo Pesquero y cuáles son aquellas modificaciones que nosotros nos gustaría empezar a plantear desde ya. Tenemos un reto, el reto es el año 23. Tenemos un nuevo programa operativo, en este momento en diálogo con la Comisión Europea, para que nos dé su conformidad, sus observaciones y poder adecuarlo, y su puesta en marcha en el año 23. Con el eje el eje que os he mencionado, a ver, yo creo que sí. No sé si va. ¿Tengo que enfocarlo hacia algún sitio? Perdón. A ver, ahora. De acuerdo. Bueno, la situación actual también la ha resumido el ministro en su intervención. En este momento contamos con un sector de organizaciones de productores que agrupa a un total de 39, de las cuales, pues, transnacionales, como veis en la diapositiva, son 4. A nivel nacional tenemos 6, 4 de pesca extractiva y 2 de acuicultura, y a nivel autonómico 26 de pesca extractiva, 3 de acuicultura, un total de 39. El valor de la producción se encuentra recogido en este gráfico con un 76% del volumen de capturas agrupado dentro de organización de productores, un valor económico de esas capturas que representa, vamos a poner en números redondos, el 55%, y efectivamente, y lo hemos resaltado, solo el 20% de los buques del censo en OPES. ¿Qué sucede como primera reflexión? Evidentemente que hay un importante número de armadores existentes en este momento a nivel nacional que no se encuentran incluidos dentro del marco de las organizaciones de productores. Este número importante de armadores son claramente la pesca costera y la pesca denominada artesanal. Las organizaciones de productores en la pesca de bajura son escasas. Han apostado fundamentalmente por este esquema las organizaciones o los armadores de flota de altura o de gran altura, básicamente, y de ahí esa gran diferencia existente entre porcentajes de representatividad en cuanto a toneladas capturadas, en cuanto a valor económico de la producción y el número de buques afectados. Yo creo que esta es una primera reflexión que voy a dejar sobre la mesa. O sea, ¿hasta dónde creemos que debe llegar el sistema de organización de productores? El Ministerio lo tiene claro, ya lo ha expresado el ministro. Herramienta fundamental de la política pesquera común y de la herramienta de la Organización Común de Mercados. En definitiva, entendemos que el máximo número de armadores dentro de nuestra flota nacional deben estar incluidos dentro de este concepto de organización de productores como instrumento y herramienta básica para el desarrollo futuro de esa política pesquera común, de los objetivos que pretende esa política pesquera común y, evidentemente, de los objetivos que pretende y que pretendemos a nivel nacional y que deben ser coincidentes claramente con los objetivos que la flota y los armadores pretendan. Innovación, eficiencia energética, competitividad, rentabilidad de la flota, asociacionismo, defensa de intereses de grupo, mejora del valor de la cadena comercial. Entonces, creemos
y estamos transmitiendo claramente este mensaje, que el sector costero y artesanal debería hacer el máximo esfuerzo por integrarse dentro de este concepto de organización de productores. Esto es simplemente un repaso de las diapositivas que tenemos de cuáles son las organizaciones, para tener un reflejo a nivel de organización de asociaciones de productores. Tenemos una asociación de organización de productores de pesca del Cantábrico con 4 OPs incluidas en las mismas. La OP de Guipúzcoa, la OP5, la de Bajura de Vizcaya, los artesanales de Cantabria y la Asociación de Armadores de Cerco de Galicia. Estas 4 OPs son significativamente representativas de ese sector que yo he mencionado anteriormente que no estaba totalmente integrado. Creo que demuestran, en definitiva, al conjunto de la flota española que se puede ir por este camino y que este es el camino transitable. Para nosotros, la asociación de productores también es importante porque creo y creemos que debe reflejar en sus planes de producción esta asociación de productores acciones conjuntas que quizás una de ellas no puede realizar o una asociación de productores con carácter individualizado no puede hacer, pero una asociación sí. Yo felicito a la Asociación de Productores del Cantábrico porque ha presentado este año por primera vez, y quiero señalarlo, el plan de producción. Creo que es significativo empezar a avanzar en esta línea y consideramos básico que, de alguna forma, este conjunto o esta fórmula de asociación de productores vaya poco a poco también desarrollándose y estableciendo elementos en común. Luego entraremos en más cuestiones sobre asociaciones de productores. Como ya mencionó el ministro, entendemos que el desarrollo de las organizaciones de productores durante los 3 últimos años ha tenido un avance sustancial. De las 39 que tenemos creadas desde que se pone en marcha los objetivos de la PCP en España del 86, 13, un tercio, se han creado y reconocido en los últimos 3 años. Esto para nosotros es un hecho significativo y desde luego destacable. Creemos que se está en la nueva línea, en la línea de mejorar esta organización. Hay, como veis en la diapositiva, de carácter autonómico, de carácter transnacional, como he mencionado, de carácter nacional, y nos da de verdad aliento e impulso para continuar en la línea que el Ministerio de Agricultura tiene fijada de apoyar a las organizaciones de productores a nivel nacional y, desde luego, a nivel autonómico con el desarrollo y apoyo del Fondo Europeo Marítimo y Pesquero. En esta presentación, como veis, hemos recogido los pagos y las ayudas que se han concedido a nivel nacional y transnacional. Desde el año 14, la línea es progresiva. El año 20 es un año significativo. El 21 va a ser todavía más significativo porque se ha incrementado el valor y la financiación que hemos proporcionado a estas organizaciones de productores de carácter nacional y transnacional. No están recogidas las de carácter autonómico en esta diapositiva y nuestras conclusiones son que hay una evolución ascendente en los planes de producción aprobados, pero además que hay mejoras en la ejecución y los proyectos son más ambiciosos. Creemos que esto es un tema muy destacable. Una cosa es el plan de producción que, como sabéis, se presenta a nivel nacional en el año anterior, en el último trimestre del año anterior, que se aprueba y tiene su ejecución durante el año siguiente. Y luego otra cuestión es, efectivamente, ese grado de ejecución. Y lo que estamos viendo y observando es que las estructuras que tenéis creadas como organización de productores estáis más comprometidas dentro de ese plan de producción y estáis ejecutando en mayor medida que se estaba ejecutando anteriormente. Y eso también es un impulso a todas esas medidas que se incluyen en estos planes de producción y comercialización, que creemos que son importantes y destacables. Y sobre todo vuestro compromiso. El compromiso, es decir,
planificamos esto y ejecutamos gran parte de ello. Para nosotros lo ideal sería ejecutar evidentemente el 100%. Sabemos que hay dificultades, las contemplaremos a lo largo de esta intervención, pero creemos que es un paso importantísimo el que se ha dado en estos últimos años, sobre todo a partir del año 18. ¿Cuál es el contexto que tenemos en este momento? Hay 6 años de aplicación de esta política. Va a entrar en vigor el Fondo Europeo Marítimo Pesquero. Bueno, ya está en vigor. Va a entrar en vigor, en definitiva, el Programa Operativo Español, que pone en marcha ese Fondo Europeo Marítimo Pesquero con 1.120 millones de euros de fondo comunitario para todo el periodo, 21-27. Y tenemos una base legislativa nacional. Una base legislativa nacional creada con un Real Decreto de Organizaciones, el 277 del año 16, y otra sobre bases reguladoras de ayudas, el 956 del año 17. Y este es el contexto en el cual nos encontramos. ¿Qué supone el primer contexto en el FEMPA? Pues supone cambios el FEMPA a nivel de las organizaciones de productores. Hay una continuidad en términos de subvencionalidad, una continuidad en términos de acciones desarrollables, que en definitiva no cambian, es decir, y lo veremos a continuación, las organizaciones de productores son un instrumento de aplicación de la política pesquera común y de la Organización Común de Mercados, eso no cambia. Otra cosa es que en este momento también está en revisión la política pesquera común y la Organización Común de Mercados. La Comisión ha abierto un proceso de diálogo. Bueno, en la medida que se avance en ese proceso y en los nuevos retos que el sector pesquero debe afrontar con esa política pesquera común, las organizaciones de productores deberán tener una adaptación a esos nuevos retos. Eso es indudable. Llevamos una línea totalmente evolutiva. La singularidad de los tiempos es adaptarse a las nuevas circunstancias y, en consecuencia, si hay un cambio o modificaciones de esa política pesquera común, pues el instrumento de desarrollo de esta política pesquera común a través de las organizaciones de productores tendrá que adaptarse. Si efectivamente se producen cambios, ahí, de aquí ya vamos planteando cuestiones. En este momento, el porcentaje máximo de financiación de la organización de productores a efectos de presentar sus planes era el 3%. Con el tema del reglamento comunitario y de las ayudas COVID se subió hasta el 12%. Nosotros hemos visto que el 12%, no sé si me equivoco, igual Carola me corrige, no lo ha utilizado ninguna. Prácticamente. Existen temas, y no los quiero obviar en esta intervención, es el problema de la financiación. Son planes que se presentan, planes que la organización de productores tiene que financiar durante un año y que cuando se ejecutan la administración debe pagar, pero al año siguiente. Ese lapsus temporal de un año condiciona, en definitiva, también el desarrollo de los proyectos. El 12%, bueno, prácticamente no se ha llegado en ningún caso, y nosotros estamos proponiendo para el FEMPA un porcentaje del 4%. Y lo observaréis en el próximo base legislativa que os distribuiremos. No creo que pase mucho tiempo para llegar a ello. Tenemos una intensidad de la ayuda del 90 y ahora pasa al 75. Y tenemos una cofinanciación que antes estaba en el 75% y el 25%, 75% fondo comunitario, 25% presupuesto nacional, y ahora estamos en el 70% y en el 30%. ¿Qué significa esto? Pues con la intensidad de la ayuda que la organización de productores va a tener que hacer frente como sector a ese 25% que hoy se establece para el nuevo periodo. Y eso también es un reto financiero, evidentemente, pero no lo podemos ocultar. Aquí estamos. Vamos a intentar poner los medios adecuados entre todos para que se pueda, en un momento determinado, instrumentar esas posibles líneas de financiación accesible para estas organizaciones de productores. Hablaremos también con la banca, evidentemente, para hacer frente pues, a estos retos. Pero es una realidad que no podemos ocultar.
La situación que tenemos en este momento respecto del programa operativo, pues bueno, yo creo que nos lo habéis escuchado en sucesivas veces. Confiamos en que se apruebe en octubre y noviembre del año 22. Hoy está en consulta por parte de la Comisión Europea. Este plan lo hemos presentado en los tiempos y el calendario que teníamos previsto, con el esfuerzo de todos. Habéis participado, comunidades autónomas, sector privado, en esta elaboración de este programa operativo. Hemos destinado 49 millones de euros para planes de producción y creación. Y yo quiero adelantaros, esto no es ni mucho ni poco. Esto es una referencia. Primero porque en el actual periodo tampoco se ha llegado a gastar lo que teníamos previsto inicialmente de utilización del Fondo Europeo Marítimo Pesquero de financiación comunitaria. No quiere decir que con esta referencia no se puedan gastar 200. Voy a ponerme casi 3 veces más o 5 veces más. Si lo utilizáis, si lo sabéis utilizar, adelante. Sacaremos ese fondo comunitario de otras partidas, porque conocemos todos los que estamos aquí que ni en el periodo 7-13 ni en el periodo 14-20 se han llegado a gastar la financiación comunitaria asignada a España en los diferentes fondos. Vamos con un grado de ejecución en el periodo actual pues bastante regular, voy a calificarlo en ese sentido. Van a sobrar fondos comunitarios, seguro. Entonces no significa que estemos destinando más o menos, significa que hemos previsto una cantidad que puede ser reprogramable, como sabéis también todos, año tras año, en función de cómo vaya evolucionando el plan operativo y las medidas y los tipos de actividad que tenemos incluidos dentro de ese programa operativo. Hoy, con la situación que tenemos, pues ya lo veis, 35 millones pagados. O sea, si esto continúa así, tendríamos dinero suficiente. Pero bueno, eso es algo que, como digo, simplemente es una referencia. El otro contexto es donde se encuentran, en definitiva, las organizaciones de productores. Tenemos una referencia, que es la Política Pesquera Común reformada en el año 2013, con su reglamento comunitario, que garantiza, dentro de su contexto, esa sostenibilidad económica ambiental y pretende garantizar esa sostenibilidad económica ambiental y social, garantizar que el producto pesquero sea una fuente de alimento saludable. Dentro de esta fuente de alimento, evidentemente, se encaja la seguridad alimentaria que la población europea pues, debe de tener respecto de la aportación de productos pesqueros a nivel capturados por toda la flota comunitaria. Dentro de ese contexto de sostenibilidad económica, un nivel de vida que entendemos debe ser justo y equilibrado para el sector remunerativo de su actividad y, desde luego, pues una dinamización de los sectores afectados por esta política pesquera común. Y aquí ya entramos en el conjunto del sector pesquero, que para nosotros, cuando hablamos del sector pesquero, hablamos de la flota extractiva, hablamos de la acuicultura y hablamos de la transformación y de la comercialización. No nos olvidamos ninguno de estos, por calificarlos de alguna forma, subsegmentos del sector pesquero. Cuando denominamos, y tenerlo claro todos, que decimos sector pesquero, agrupamos a todos estos subsectores. Dentro del marco de la política de la Organización Común de Mercados, pues bueno, os hemos diseñado en definitiva cuáles serían las actividades y los objetivos de esta Organización de Mercados y cuáles son, en definitiva, las líneas de actuación que tienen las organizaciones de productores, desde la explotación sostenible de los recursos, la aplicación de la política pesquera común en su conjunto, la mejora de la competitividad, la transparencia y estabilidad de los mercados, garantizar condiciones equitativas para todos los productos equitativos comercializados en la Unión, garantizar al consumidor una oferta de productos de la pesca y la cultura diversificada, proporcionar al consumidor informaciones comprobables y precisas sobre el origen del producto y su modo de producción. Es decir, todo esto resumido es lo que una organización de productores puede llegar a hacer bien organizada y bien planteados sus planes de producción. Y creo que tiene
ventaja considerable estar en el marco de una organización de productores. El Fondo Europeo funciona con convocatorias, funciona con gestión trasladada desde la autoridad de gestión a los organismos intermedios de gestión, en este caso comunidades autónomas, para que saquen esas convocatorias, para que aprueben sus presupuestos y para que paguen esas cantidades. Una organización de productores presentando un coherente plan de producción y comercialización y con una convocatoria de los diferentes organismos intermedios de gestión, o en este caso de la Secretaría General de Pesca, plantea sus proyectos y si hay coherencia se aprueban y se desarrollan. Creo que es una ventaja importante respecto de convocatorias específicas para proyectos de innovación, en la cual cada uno se tiene que presentar, ser, digamos, en concurrencia competitiva con el resto y desarrollarlo. Con una organización de productores bien planificados el plan de producción y comercialización, proyectos de eficiencia energética, proyectos de innovación, proyectos de recogida de basuras, por señalar algunos, son perfectamente incluibles dentro de estas líneas. Y creemos que es mucho más fácil, mucho más accesible y mucho más ventajoso que los armadores, no solo individualmente, sino a través de este colectivo, a través de este instrumento, puedan acceder a los fondos comunitarios que creemos que es absolutamente necesario emplearlos al máximo de lo que en este momento lo estamos empleando. O sea, tenemos que elevar el nivel de ejecución de los fondos comunitarios en España. No podemos estar desperdiciando las cantidades que en este momento se están desperdiciando. Tenemos, y aquí es un compromiso conjunto de todos. El primero, el de la Secretaría General de Pesca como autoridad de gestión. Como autoridad de gestión, vamos a entenderlo claramente todos. Delegamos funciones de gestión en los organismos intermedios de gestión, pero nuestra responsabilidad y la responsabilidad de cómo funciona el fondo es de la autoridad de gestión, frente a la Comisión Europea, frente al resto de los Estados miembros. Entonces, dentro de este contexto, pues creemos que hay que dar un paso muy importante en este nuevo periodo. Hay que crear, y hablaremos a continuación, criterios mucho más homogéneos de actuación, con organizaciones de productores y con otras líneas de actuación, con criterios donde los organismos intermedios de gestión, teniendo un cierto margen de actuación, se manejen con los mismos criterios de aplicación, se aplique en Galicia, perdón por señalar, o en Andalucía. Y esa es nuestra base de actuación para el próximo periodo. Yo creo que, bueno, esto es acompañaros, en definitiva, los objetivos de la Organización Común de Mercados. Y, como veis, nuestro objetivo es fortalecer las organizaciones de productores. Entramos en lo que puede ser ya propuestas. Y quiero que lo entendáis en ese sentido, gran parte de lo que vais a escuchar aquí por parte de este director general. Propuestas de lo que pensamos que debemos encaminarnos y propuestas que evidentemente van a ser puestas sobre la mesa para que todos vosotros podáis opinar con la modificación de los textos. Pero queremos avanzar y avanzaros, en definitiva, y aprovechar esta jornada para ser, pues como se ha mencionado ya, una jornada de reflexión sobre el futuro, en definitiva, de las organizaciones de productores y sus retos. Empezamos por las OPs de carácter transnacional. En primer lugar, yo creo que hay que hacer un proceso de reflexión sobre el concepto de OP de carácter transnacional. No está puesto en esta diapositiva, pero hay que hacer un proceso de reflexión. Y ese proceso de reflexión es, y yo creo que más que es interno y va a ser también externo, es ¿para qué sirve una organización de productores de carácter transnacional? En este momento, os voy a decir, para incorporar a determinados barcos de otras y armadores de otros países cercanos, Portugal, Italia, en algún caso.
Francia. ¿Se hacen acciones conjuntas con esos barcos? Prácticamente nada. ¿Se gestionan cuotas conjuntas con esos barcos? Prácticamente nada. Entonces, este es un elemento que entendemos que tenemos que llevarlo a diálogo con la Comisión y ver esas asociaciones de carácter transnacional hasta dónde queremos llevarlas y cuáles son sus objetivos. Pero trabajando con lo que tenemos en este momento. En este momento, crear una transnacional en España significa aportar un barco, ¿es? Me parece. Un barco de otro país. Hombre, no nos parece serio. Os lo digo así de claro. No nos parece serio. O sea, creemos que tenemos que fijar un porcentaje, al menos, de esos medios de producción, denominarse barcos. Nosotros hemos puesto ahí entre un 5 y un 49%, es decir, el 49% respetando el carácter nacional de la transnacional, permitirme el juego de palabras, que tiene que haber mayoría de barcos de la flota española. No creo que una transnacional creada en España, financiada con Fondo Europeo Marítimo Pesquero, debamos entrar en un tema en el cual sean mayoritarias la flota de otros países comunitarios. Entonces, ahí hay pues, un elemento de reflexión en los cuales pues, tenemos que empezar a hablar. Cuando hablamos aquí de un periodo transitorio de 5 años, significa que si establecemos nuevos criterios para las transnacionales a partir de la modificación del Real Decreto 277, consideramos que tiene que haber un periodo transitorio en el cual se puedan llegar a adaptar las que existen en este momento. Hemos puesto 5 años desde la publicación para que de alguna forma se pueda ver esa adaptación. Periodo que evidentemente está sujeto al elemento de diálogo entre todos nosotros. Bueno, por aclarar el concepto de medios de producción, nos hemos puesto que el concepto medio de producción son los buques de pesca, los establecimientos de la acuicultura, las almadrabas y mariscadores API. Otro de los temas que el Real Decreto contempla son los segmentos sobre los cuales se crean estas organizaciones de productores. Hoy es lo que estáis viendo, sí, aquí, en mi lado izquierdo y en vuestro lado izquierdo. La pesca extractiva, hay altura y gran altura, hay litoral diferenciando por mareas inferiores a 5 días y local con marea inferior a 1 día, y hay otros segmentos de almadraba y marisqueo, y luego la acuicultura está definida como marina y continental, creando 2 organizaciones de productores. Nuestra primera propuesta es mantener altura y gran altura, fusionar litoral y local, y cuestionarnos, entre comillas, los otros segmentos de almadraba y marisqueo. ¿Por qué cuestionarnos? Igual tienen que seguir existiendo, pero entiendo que las almadrabas se pueden meter dentro de una OP de litoral o local. Es nuestra forma de pensar. El marisqueo, que hoy está diferenciado, pues tendremos que hablar si entran dentro de este concepto de pesca o de acuicultura, y proponemos que la acuicultura desaparezcan los 2 segmentos que tienen y que una organización de productores pueda ser agrupando tanto a la acuicultura marina como a la acuicultura continental. ¿Qué pretendemos de alguna forma con ligeras modificaciones? Igual a alguno le parece grandes modificaciones. Lo que pretendemos es crear organizaciones de productores que sean todavía más fuertes de lo que tenemos en este momento y que tengan una base todavía mucho más sólida. No segmentar, sino intentar agrupar. Ese es el fundamento de este esquema. Reflexionaremos, como digo, más adelante. Otro de los elementos importantes es qué tipo de estructura tiene una organización de productores. Hoy no está concretado ese personal mínimo. O sea, para que funcione, entiendo, un instrumento que estamos dándole potencialidad de futuro, debe existir una estructura que lo ampare y que la dirija. Y desde nuestro punto de vista, por lo menos
por lo menos tiene que haber una persona encargada de la gerencia de esa organización de productores. Persona que, designada por la organización, se encargaría de la interlocución con la administración, de asumir las responsabilidades de planificación y de ejecución de los planes de producción y comercialización. Y como reflexión, ¿contratado a tiempo parcial o total? Ese es un tema que podemos hablar. Es un tema que podemos hablar porque sabemos que hay organizaciones de productores que se crean sobre la base de asociaciones, cofradías, etcétera, que ya tienen una persona encargada de la gerencia y que igual no quieren entrar en mayores gastos. Perfecto, podemos llegar a admitirlo, pero tiene que estar perfectamente claro cuándo ejerce de una forma y cuándo ejerce de otra. No podemos estar mezclando cosas y no queremos mezclar conceptos. Si es un contratado a tiempo parcial, tiene que haber un tiempo dedicado a lo que se dedicaba anteriormente y lo que se dedica a la organización de productores. Y desde luego, tiene que ser la persona de interlocución con todas las administraciones. Yo creo que el mensaje que queremos trasladaros es clarísimo. Necesitamos una persona de referencia en cada organización de productores que se haga responsable de sus acciones, de sus obligaciones, de su planificación y de su ejecución. El conjunto de los armadores, las decisiones son de la organización de productores. La responsabilidad de una persona, designada por la organización para esa representación y esa interlocución y esas obligaciones derivadas de ejecuciones. Y eso, evidentemente, lo queremos incorporar al Real Decreto, al 277. Otra cuestión importante que existe en este momento, la permanencia. Tenemos en este momento estructurada esa permanencia mínimo un año y con 4 meses de preaviso me puedo ir. Francamente, no lo vemos coherente con una organización de productores en la cual todos persigamos una consolidación de la misma y de objetivos. Nosotros estamos proponiendo por lo menos 4 años de permanencia de todos los miembros en la organización de productores, que puede ser incluso más, porque entendemos que hay una línea de continuidad. Evidentemente puede haber casos en los cuales un armador con su medio de producción, que es el barco, o el establecimiento de acuicultura, la almadraba o como mariscador, se tenga que ir. Cambios de propietarios, fallecimientos, lo que sea. Lo admitimos. Pero que una persona se integre en una organización de productores o cree una organización de productores, ahora hablaremos de la creación, y al año siguiente desaparezca, pues solicitándonos además a todos ayudas a la creación, pues no sé, os lo dejo a vuestro pensamiento. El nuestro creo que está claro. No lo vemos coherente ni lo vemos como una potencialidad de las OPEs, sino como una artificialidad. Otra de las cuestiones, las cuotas. Se nos han pedido reducciones de cuotas para este tipo de asociaciones, como es la Asociación de Organizaciones de Productores, las interprofesionales o los productores a pequeña escala. Hoy están fijados en 40.000 euros anuales. ¿Podemos estudiar? Ahí hay una propuesta, 20.000 euros anuales. Pero queremos que exista un compromiso financiero, evidentemente, por parte de los socios de estas organizaciones de productores para que permanezcan en la misma y que con sus fondos contribuyan a fortalecerla y a crear una estructura. La cuota para nosotros es ineludible. La cuantía podemos estudiarla en este caso, pero entendemos que de alguna forma tiene que haberla. Lo que pretendemos aquí en definitiva es expresaros qué entendemos por productores de pequeña escala, para que puedan tener ahí y las OPEs puedan pertenecer, que sean del segmento local y litoral, que el 80% de los buques sean de ese segmento y que tengan menos de 12 metros de eslora y que no practiquen arrastre.
Eso es un concepto que discutiremos, como digo, con vosotros, pero que nos gustaría incorporar dentro de esta modificación del reglamento 277. Otra cuestión importantísima, y yo creo que le dais también importancia vosotros, es el medio de comunicación que tenemos, organización de productores, administraciones. Y es una aplicación que tenemos generada hoy y que os tengo que trasladar que funciona parcialmente. Funciona parcialmente porque o no se cargan los planes de producción o las ejecuciones no se cargan. Nosotros creemos que hay que darle un mayor protagonismo a esta aplicación, porque puede servir para mejorar la gestión y facilitar una visión de conjunto. Nosotros estamos comprometidos como Secretaría General de Pesca a revisar en todo caso la información necesaria que nosotros aportamos, en su caso, a estas organizaciones de productores. Dígase notas de venta, para aquellos que tienen un carácter nacional. Podemos estudiarlo, pero no solo de nuestra parte tienen que venir las exigencias, también de la vuestra tienen que venir esas exigencias. Y tiene que haber un mayor compromiso de utilización y de actualización de datos. Y eso lo estudiaremos porque creemos que hay margen de mejora todavía bastante importante para que todo este tema funcione adecuadamente. En materia de procedimientos, pues lo que queremos resaltar aquí con este tema es, bueno, en primer lugar, el almacenamiento como tal desaparece salvo situaciones excepcionales. Y en el reconocimiento, los cambios que queremos hacer dentro del Real Decreto del 277 es, en el reconocimiento, como os digo, eliminar las menciones a las ayudas e introducir algunas aclaraciones de procedimiento. Es decir, no pretendemos, en general, incluir grandes novedades en todos estos pasos que hay que dar de control, registro, reconocimiento, extensión de norma. Sí que, evidentemente, merece la pena, y a continuación, hacer una reflexión sobre los planes de producción y los informes anuales. Nosotros aquí hemos puesto dos temas que entendemos importantes, que tiene que haber una fecha tope para presentar revisiones del plan, que sería el 30 de septiembre, como mucho. 30 de septiembre del año en el cual se está ejecutando el plan, para hacer cambios. Y que tienen que estar aprobados los planes por la asamblea de la organización de productores. También, y no está, yo creo que no está metido aquí, sí, son los planes de producción y comercialización. Tenemos que reflexionar sobre el contenido de los planes de producción y comercialización. Y os voy a lanzar un mensaje. Tienen que tener una solidez. No podemos estar dedicando a promoción de los productos de la pesca gran parte de esos planes de producción. Ya hemos hecho mucho. Hay que hacer mucho. Pero es que hay que hacer mucho en otros apartados y en nuestras muchas líneas de actuación. No, una organización de productores no puede basarse única y exclusivamente en hacer promoción de productos de la pesca. Y digo única y exclusivamente porque hay muchas que tienen un porcentaje muy elevado dentro de sus planes de producción dedicado a este tema. Entonces, aquí hay que hacer un elemento de reflexión, igual, esas líneas, o poner determinado tipo de límites porcentuales dentro de la propuesta del plan de producción a determinadas líneas de actuación. Pero bueno, voy diciendo dos cosas para que se os vaya más. Aquí otra de las cuestiones importantes que nos hemos, que hemos reflexionado dentro de la Secretaría General de Pesca, de la dirección y de la subdirección y de todo el equipo que está trabajando con OPES. Llevamos una serie de años de experiencia. Observamos que en los planes de producción existen diferentes criterios entre las administraciones. Existen diferentes tendencias dentro de las organizaciones de productores sobre subcontratar acciones o disponer de personal propio. Tenemos que reflexionar sobre las ayudas a la creación.
todo ello para adaptarlo al FEMPA, pero para adaptarlo también a cuáles son nuestros objetivos sobre las organizaciones de productores y cómo tienen que trabajar. En las diferencias de criterio entre administraciones, ¿cuál es la propuesta que en definitiva queremos haceros llegar? Entendemos que en la medida que podamos hacerlo, tiene que haber unas operaciones que son subvencionables, unas inversiones y aquellos otros que podemos considerar gastos o costes de normal funcionamiento de una organización de productores. En todo esto tenemos que avanzar, porque costes normales de funcionamiento se están convirtiendo en nuevas acciones planes tras planes. Y cuando se pone en marcha una medida en un plan, resulta que esa medida se continúa en los siguientes planes y tenemos que seguir financiándola cuando al final debería ser asumida, o entendemos que debería ser asumida, por la organización de productores. Ya. No podemos estar permanentemente financiando lo que he mencionado antes. Acciones de promoción sobre el mismo producto año tras año. Creación de marcas de calidad que me parecen básicas, pero financiando marcas de calidad año tras año, cuando entendemos que eso tiene que tener un periodo en el cual primero se cree, se consolide y a partir de ahí sea un normal funcionamiento de la marca de calidad. Y así, por poneros estos ejemplos, creemos que son cosas que tenemos que ponernos todos de acuerdo. Y lo que también tenemos que ponernos de acuerdo es que la comunidad X y la comunidad Y, ahora no señalo, perdón, tengan diferentes criterios y que una organización de productores en una comunidad encuentre frente a la interlocución con su administración unos criterios y cuando dialogue con nosotros como Secretaría General de Pesca o cuando dialogue con los armadores de otra comunidad autónoma encuentre diferencias entre ellos. Creemos que tenemos que intentar evitar ese tipo de cuestiones. Estamos creando un concepto global, en definitiva, particular por el ámbito geográfico, pero global en cuanto a actuaciones que esas organizaciones de productores deben de desarrollar en un contexto que es la política pesquera común y la Organización Común de Mercados. Y todo ello encaminado a mejorar la estructura de nuestro sector pesquero, a mejorar la competitividad que ya os he mencionado, a mejorar la rentabilidad de los pescadores. Que sí, que una organización de productores formada por X armadores persigue su objetivo concreto, evidentemente, pero con los criterios comunes en todos ellos. No podemos tratar a un pescador de una forma y a otro pescador de otra. Al menos esa es nuestra impresión y nuestra creación. En la siguiente diapositiva es ahondar un poco más. Y os ponemos aquí un ejemplo que, mira, no lo habíamos mencionado. Las cuotas de pertenencia a organismos que vienen siendo reiteradamente año tras año financiadas por el plan de producción. ¿Esto es un objetivo de la política pesquera común? Pregunta. ¿Esto es un objetivo de nuevas inversiones y de desarrollo? ¿O esto es un interés de la organización de productores por estar presente en determinadas instituciones, que lo alabamos y lo respetamos, pero que entra dentro de sus costes de funcionamiento normales? Porque lo deciden ellos estar en esa asociación, organización, ente internacional. Este es un elemento de reflexión. Por nuestra parte, ya estoy viendo, creemos que es un normal funcionamiento de la organización de productores en defensa de sus intereses. Las inversiones a bordo, evidentemente, tienen que perseguir los objetivos de la organización, beneficiar al conjunto de la OP y que no se trate de un gasto de normal funcionamiento. Y, por ejemplo, certificaciones. Cuando una organización de productores quiere acceder a una certificación privada, podemos apoyar dentro de ese plan de producción todas las actuaciones, trabajos, estudios que se tenga que presentar ante esa certificadora privada para conseguir la primera certificación. Pero ¿debemos seguir financiando esas actuaciones a lo largo del periodo de tiempo para seguir manteniendo esa certificación? ¿O eso es un interés de la organización de productores por llegar a una certificación privada
y entramos dentro de ese concepto de normal funcionamiento. Yo creo que este es un elemento también que tenemos que dialogar y discernir entre todos hasta dónde queremos llegar con estas situaciones. No, sí, perdón, que me dicen que me extiendo. Bueno, me quedan, bueno, venga, más cosas. Voy muy rápido. Tendréis tiempo, en todo caso, tendremos tiempo a lo largo de la jornada. Bueno, el otro tema son, bueno, la necesidad, entendemos, de listados de gasto, en la medida que podamos, de gastos no subvencionables y de gastos de normal funcionamiento y que podamos. El otro tema a discutir es el concepto como he visto ahí separado, personal propio o subcontratar todo. Nosotros entendemos que cada uno tiene sus ventajas y en algún caso muchos inconvenientes. Y este es otro elemento que creo que nos tenemos que poner de acuerdo, porque hoy por hoy hay OPEs que están funcionando subcontratando absolutamente todo, saltándose determinadas normas, evidentemente, en materia salarial, porque nosotros tenemos un límite para cuando hay personal propio de los salarios. Y bueno, parece que nos hemos inventado la fórmula de subcontratar todo, entonces la subcontratación ya no entra dentro de esos límites. Nos preocupa que estemos tratando de forma diferente o permitiendo que se trate de forma diferente a diferentes organizaciones de productores por este criterio. Y eso es otro elemento que nos gustaría tratar. Las ayudas a la creación. Vamos a tratarlo también. El modelo actual son 5 años, hasta un 1% y 100.000 euros, hasta 100.000 euros, 5 años. ¿Tiene sentido mantener unas ayudas a la creación durante 5 años de un mínimo de 100.000 euros a una organización de productores? Entendemos que sí que os podemos ayudar a la creación, pero garantizaros 100.000 euros esos 5 años, no encuentro la base justificativa de la misma. Si me la dais, si me la aportáis, estaré encantado del diálogo. Pero desde luego creemos que tenemos que reflexionar sobre el futuro de esas ayudas a la creación. Bueno, y no voy terminando, en definitiva. Nosotros como desafíos lo tenéis puesto ahí. Queremos seguir avanzando, queremos que las OPEs de verdad deben de contribuir a esa sostenibilidad, a fomentar el empleo, a fomentar el consumo, a erradicar la pesca ilegal, a contribuir al cambio climático y a la conservación de los recursos y a la conservación de la biodiversidad como contexto general. Que creemos que tenemos un margen de crecimiento importante, que hay que coordinar el concepto de transnacionalidad y que hay que profundizar, desde luego, en la creación de elementos para que desde el mar a la mesa se pueda crear valor en cada una de estas organizaciones de productores, individualmente y colectivamente. Bueno, no quiero seguir avanzando más. Bueno, no puedo tampoco. Gracias por vuestra atención y estoy a vuestra disposición pues, a lo largo de la jornada para todo lo que teáis. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ignacio, y estoy seguro que habrá bastantes preguntas al respecto, porque yo pensé que iba a ser una modificación más cosmética, pero claro, viendo todo lo que has comentado, sí que hay cuestiones de muchísimo calado y muchos artículos que realmente se van a modificar y tendremos tiempo, pues, por supuesto, de analizar esto con profundidad a lo largo del día de hoy. Aunque comparta, obviamente, algunas cuestiones que has comentado, pero que no voy aquí ahora a reiterar porque no es el objetivo, seguro que van a surgir a lo largo del día.